Expresa, sí. Express. Hola chicos, estoy aquí para hacer con vosotros un test sobre el tema 9 de utilización de la vía. Vamos a por él. Bien, comencemos con la pregunta número 1 que nos dice, en un carril reversible, ¿no debe cambiar nunca de carril? ¿Debe circular como máximo a 120? ¿O debe llevar encendidas las luces de cruce siempre? Esta es la respuesta correcta. Porque en un carril reversible, como a veces se va a utilizar en un sentido y a veces en otro, que nos lo van a indicar los semáforos de carril, es importante que todos vean que lo estamos utilizando nosotros en el sentido en el que estamos, y para eso, al llevar encendidas las luces, se ven cómo los vehículos nos vienen de frente por ese carril, así que entendemos que no será un carril para nosotros, ¿eh? Tanto de día como de noche, luces de cruce encendidas. Pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice, en una autovía hay un carril abierto para circular en sentido contrario al habitual para mejorar la fluidez, es decir, por fluidez, por atascos, ¿vale? ¿A qué velocidad máxima se puede circular en este carril? A no ser que haya señales que indiquen otra velocidad diferente, en los carriles habilitados en el sentido contrario se va a circular como máximo a 80 y como mínimo a 60 km por hora, ¿vale? Entre 60 y 80. Así que el máximo sería 80 km por hora. Pregunta número 3. ¿Los camiones pueden utilizar un carril abierto a la circulación en sentido contrario al normal? Sí, cuando el carril sea abierto por obras en la calzada. Os aclaro, los carriles habilitados en el sentido contrario al habitual pueden ponerse o pueden abrirse para mejorar la fluidez, y en ese caso, si es por fluidez, solo podrán entrar en él turismos y motocicletas, ni siquiera turismos con remolque, ¿vale? Y en el caso de que sea un carril habilitado en sentido contrario, pero por obras o trabajos en la calzada, en ese caso sí van a poder entrar todos los vehículos que pueden circular por ese tipo de vía, salvo que haya alguna señal de prohibición expresa, ¿vale? Pregunta número 4. ¿Un turismo con remolque puede circular por un carril habilitado para la circulación en sentido contrario al habitual? No podrá entrar cuando haya sido habilitado por razones de fluidez, pero si es por obras, sí, ¿vale? Entonces recordad que para los carriles habilitados en el sentido contrario necesitamos saber si es por fluidez o por obras para saber qué vehículos van a poder entrar. Os recuerdo, por fluidez solo turismos y motos, ni siquiera turismos con remolque como veis en este caso, ¿vale? Cuando sea por obras, en ese caso, todos los que puedan circular por ese tipo de vía. Pregunta número 5. Circula de día por un carril habilitado en sentido contrario al habitual. ¿Qué luces debe encender al menos? Por lo menos las de cruce. Como os he dicho antes, en el carril reversible, y en este caso va a pasar igual, lo importante es que se vea que esos vehículos nos vienen de frente, ¿vale? Que no lo están utilizando en nuestro sentido, sino en el sentido contrario. Y para eso debemos de llevar todo el día, por lo menos las de cruce, ¿vale? Pregunta número 6. ¿Qué vehículos tienen permitido circular por un carril habilitado por razones de fluidez en sentido contrario al habitual? Fluidez, ¿vale? Es decir, por atascos. Solo turismos y motocicletas. Pregunta número 7. Por obras en la calzada se habilita un carril para circular en sentido contrario al habitual. ¿Qué vehículos pueden utilizarlo? Todos los vehículos autorizados a circular por ese tipo de vía, salvo prohibición expresa, salvo que aparezca una señal que les prohíba a ellos entrar en ese tipo de carril, ¿vale? Pregunta número 8. Si por obras en la vía se ha abierto un carril en sentido contrario al habitual, ¿puede circular por ese carril un vehículo mixto? Sí, porque nos dice que es por obras. Por obras podrá circular, vuelvo a repetir, todos los vehículos que puedan ir en ese tipo de vía, salvo que haya una señal que le indique que él no puede entrar. Pregunta número 9. ¿Un turismo con remolque tiene permitido circular por un carril adicional circunstancial? Sí. Ahora ya hemos cambiado de carril. Ya no hablamos de los carriles habilitados en el sentido contrario, sino carriles, lo diré, adicionales circunstanciales, ¿vale? Los carriles adicionales pueden circular por él todos los vehículos que puedan circular por esa vía, menos los que tengan obligación de ir por el arcén, que en ese caso los del arcén no pueden entrar en el adicional
porque la adicional queda en el centro de la vía, ¿vale? Pregunta número 10. Al circular por un carril adicional circunstancial, ¿es obligatorio encender al menos la luz de cruce? Sí, igual que en el habilitado, igual que en el reversible. En el adicional también se llevan por lo menos las luces de cruce todo el día. Y en la vía en la que haya un carril adicional, también los carriles que estén a los lados, ¿vale? Esos también llevarán las luces todo el día. Pregunta número 11. En una explanada de peaje de una autopista, ¿está permitido recoger a una persona que hace autostop? No. En autopistas y autovías hay que hacer caso omiso de la petición de pasaje. Eso significa que los conductores que vayan por autopista y por autovía no pueden recoger a ninguna persona que haga autostop, aunque la conozcáis, no se puede. Ni siquiera en las explanadas de peaje, donde se supone que nos vamos a parar un momento para pagar por el uso de esa vía, pero ni siquiera ahí los podemos recoger, ¿vale? Pregunta número 12. Para pagar en un puesto de peaje debe pasar por el carril que indique la flecha verde. En principio, donde haya flecha verde podemos pasar por ese carril, pero cuidado, porque también hay carriles que son exclusivos para determinados vehículos o para algunas formas de pago. Hay algunos donde solo se puede pagar con tarjeta o solo se puede utilizar con el telepeaje. Entonces siempre fijaros bien que podáis pasar por ese carril dependiendo del tipo de vehículo que llevéis y de la forma de pago que queráis utilizar. Pregunta número 13. ¿No pueden circular por autopista? Vale, de los vehículos que nos indican, que son ciclomotores, motocicletas o camiones de más de 3.500 kilos, los que no pueden ir por autopista son los ciclomotores, ¿vale? Pensad que los ciclomotores no pueden superar los 45 km por hora y la velocidad mínima de una autopista es 60. Evidentemente no van a poder entrar en ella, ¿eh? Pregunta número 14. Salvo que exista esta señal que lo prohíba, por arcenes de las autovías se permite circular a conductores de bicicletas mayores de 14 años. Esto es una excepción. Solo es para las autovías, no para autopistas, ¿vale? Y en los arcenes de las autovías podrán circular los conductores de bicicletas con más de 14 años de edad, a no ser que haya una prohibición que les indique que no pueden entrar en ella. Y en ese caso tienen que ponerles un carril por el que puedan ir, ¿vale? Les tienen que decir por dónde poder seguir. Pregunta número 15. ¿Qué vehículos tienen prohibido circular por las autopistas? Vamos a ver de los que nos indican cuál tiene la prohibición. Motocicletas y ciclomotores. Los ciclomotores tienen prohibido, pero las motocicletas no. La A no podría ser correcta. B. Los vehículos de movilidad personal. Eso sí. ¿Por qué están dentro del grupo de los ciclomotores? El límite de velocidad para ellos es de 45 km por hora, así que no van a poder entrar en autopistas y autovías nunca, ¿vale? Y los vehículos especiales, si pueden alcanzar la velocidad, no hay ningún problema, también van a poder entrar. Pregunta número 16. En el arcén de esta autovía, ¿qué está permitido? Inmovilizar el vehículo por emergencia o avería, estacionar o hacer una parada. En autopistas, autovías no se puede parar ni estacionar. ¿Por qué? Pues porque salvo que salgas a un área de servicio, no tienes nada que hacer. Pensad que parar y estacionar es algo voluntario. Yo lo hago porque quiero parar o estacionar en ese lugar. No estamos hablando ni de un atasco, ni de una avería, eso son detenciones, ¿vale? Entonces, por una detención que sea motivada por el tráfico o por una emergencia, ahí sí. Entonces sería la respuesta A, inmovilizar el vehículo por emergencia o avería. Eso sí se puede, ¿vale? Pregunta número 17. Este conjunto de ciclistas circula junto al borde derecho de la calzada y en fila. ¿Es correcto? Sí, no hay ningún tipo de problema. En este caso, pensad que no hay prácticamente arcén, entonces lo que hacen es pegarse lo máximo posible al borde e ir uno detrás de otro. ¿De acuerdo? No hay ningún tipo de problema, está perfecto. Pregunta número 18. ¿Este ciclista circula correctamente? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque está en el borde de la vía y si no tiene su propia vía ciclista, pues podrá circular por esta vía, pero pegadito al borde. ¿Vale? Pregunta 19. ¿Tienen permitido las bicicletas circular en posición paralela?
Sí, aproximándose todo lo posible a la parte derecha de la vía, excepto en los tramos de que haya poca visibilidad, sin visibilidad, y cuando formen aglomeraciones de tráfico por detrás de ellos. Los demás vehículos, por ejemplo, dos motos, ¿pueden ir en paralelo? En principio no, ¿vale? A las bicicletas se les hace como excepción, porque a veces forman pelotones, grupos, y se pueden ir poner de dos en dos, salvo en los casos que hemos dicho, ¿eh? Por falta de visibilidad o porque se formen atascos, ¿vale? Pregunta número 20. En un descenso prolongado con curvas y cuando por razones de seguridad lo permitan, ¿podrán circular los ciclistas por la parte derecha de la calzada que necesiten? Es decir, ¿podrán salir del arcén en ese caso? Bajada con curvas. Sí, en ese caso lo pueden hacer por seguridad. Porque el arcén puede ser muy pequeñito y si van muy rápido por ese arcén con muchas curvas puede ser peligroso. Así que les permiten utilizar la mitad derecha de la calzada, ¿vale? Lo que pertenece a su sentido. Pregunta número 21. ¿Los vehículos para personas de movilidad reducida están obligados a circular por el arcén? Sí, en el caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada. Entonces, esto es como las bicicletas o los peatones. Si no tienen su propia zona que se haya señalizado y creado exclusivamente para ellos, entonces donde tienen que ir será en el arcén, ¿vale? Pregunta número 22. Circulando por el arcén, ¿tienen permitido un vehículo de tracción animal circular en paralelo con otro vehículo? O sea, ponerse uno al lado del otro. No, está prohibido. Hemos dicho que esa excepción era para las bicicletas, pero en principio los demás que vayan por el arcén no pueden hacerlo, ¿vale? Pregunta número 23. ¿Puede circular conduciendo un vehículo de tracción animal por una vía interurbana sin arcén? Sí, cuando no hay arcén, los que tengan la obligación de ir por el arcén si no tienen su propia zona, lo que tendrán que hacer es pegarse lo máximo posible a la derecha, ocupando la parte imprescindible de la calzada. Es decir, sin molestar demasiado a los demás. Yo me pego a mi borde derecho, circulo por allí y le dejo el máximo espacio posible a los demás para que puedan adelantarme, ¿vale? Pregunta número 24. ¿El tractor de menos de 3.500 kilos de masa máxima autorizada circula correctamente por el arcén? Sí. Los vehículos especiales de hasta 3.500 kilos lo harán por el arcén. Se considera que como son hasta 3.500 kilos son más pequeños, caben en el arcén, entonces como suelen ser vehículos que van muy despacito, porque son especiales, pues los metemos en el arcén. Ahora, los de más de 3.500 kilos ya no circularán por el arcén, lo harán por la calzada, por los carriles. ¿Por qué? Pues porque ya son más grandes y no caben dentro del arcén, ¿vale? Pregunta número 25. ¿Puede circular conduciendo un ciclomotor por una vía interurbana sin arcén? Pues es el mismo caso que hemos hablado antes del vehículo de tracción animal. Sí, por la parte derecha y pegándose lo máximo posible al borde derecho, ¿vale? Y utilizando lo imprescindible de la calzada. Si no hay arcén, muy bien, circula, pero bien pegadito al borde, ¿vale? Al borde derecho. Pregunta número 26. ¿Los ciclomotores pueden circular por el arcén en columna de A2? Sí, de forma excepcional cuando el arcén sea transitable y suficiente. Vale, los ciclomotores sería otra excepción de los vehículos que van por el arcén en el que se les permite también ir en columna de A2, ¿vale? Entonces nos quedamos con las bicis por un lado, que además nos dicen que en el caso de que no haya visibilidad o haya algún tipo de peligro, tienen que ponerse de uno en uno, ¿vale? Y luego los ciclomotores que también tienen esa excepción, ¿vale? Los demás, recordad que no podrán ponerse de dos en dos, ¿eh? Pregunta número 27. En una vía interurbana, ¿puede adelantar un ciclomotor a un tractor agrícola que circule por el arcén? Los vehículos que van por el arcén, que tienen que ir por el arcén porque no tienen su propia vía, se pueden adelantar uno al otro, sí, pero nos dicen que no pueden superar los 200 metros de longitud en ese adelantamiento, ni tampoco los 15 segundos estando en paralelo, ¿vale? Es decir, que tiene que ser un adelantamiento corto y rápido, ¿vale? Pregunta número 28. El arcén de la derecha es transitable y suficiente. ¿Qué vehículos pueden circular por él como norma general? Por el arcén, si no tienen su propia vía, irán los ciclos,
ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida, esos seguros. Luego tenemos animales, tracción animal, peatones, que también, si no tienen su propia zona, irían por ahí, ¿vale? Pregunta número 29. El arcén de esta carretera no está pavimentado. ¿Debe circular por él un ciclomotor? No, circulará por la calzada, lo más cerca posible del borde derecho. Claro, el arcén, para que pueda ser utilizado por los demás vehículos, los vehículos que tienen la obligación de ir por el arcén, si no tienen su zona, lo utilizarán cuando el arcén esté pavimentado, cuando el arcén sea transitable, cuando lo podamos utilizar, ¿vale? Pero si no está pavimentado y es de tierra, pues no, hombre, un peatón a lo mejor sí, pero un ciclomotor no, ¿vale? Y la última pregunta, 30. Un vehículo de acompañamiento de ciclistas en una calzada con arcén transitable y suficiente. ¿Por dónde circulará? Al final, lo que tiene que hacer un vehículo de acompañamiento a un ciclista, a un grupo de ciclistas, es ir por donde ellos van y a las velocidades a las que ellos se mueven. Es un acompañamiento, tienen que seguirle, tienen que estar cerca de él, ¿vale? Con lo cual, pues si él va por el arcén, ese vehículo también irá por el arcén. ¿De acuerdo? Chicos, pues hasta aquí este test sobre el tema de utilización de la vía y nos veremos en otro vídeo.